La semana pasada estuvimos viendo cómo es que el hombre no tiene excusa. El hombre no tiene excusa ante el Señor porque el Señor se ha revelado en medio de la creación. Se ha revelado por medio de la creación y por lo tanto analizamos lo que era el argumento cosmológico de la existencia de Dios y cómo todo ser humano no tiene excusas delante de Dios. Hoy día vamos a avanzar en lo que ve el apóstol Pablo en este pasaje de Romanos, capítulo 1, versículos 24 al 31, que dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amén y amén. La serie de Romanos tiene por título Conociendo el corazón del Evangelio. Y este sermón, que es el quinto donde concluimos el capítulo 1, tiene por título El abandono de Dios. Escuche bien, el abandono de Dios. Hermanos, si nosotros le preguntásemos hoy día de hoy al hombre de la calle cuál es su definición de libertad absoluta, la respuesta sería casi unánime. Todos los hombres responderían: libertad es hacer lo que me dicte mi propio corazón. Libertad es que nadie me diga cómo debo vivir. Esa es libertad. Y los hombres han creado cultura, los hombres han creado posiciones filosóficas, los hombres han creado inclusive visiones políticas, económicas a raíz de esta famosa palabra, libertad. Libertad, dice el hombre, es hacer lo que yo quiera. Y nuestra cultura actual idolatra la libertad autónoma. La cultura actual idolatra la autonomía personal, idolatra la libertad personal. Por lo tanto, hermanos amados, escuchamos constantemente la famosa frase: nadie debe decirte cómo debes hacer, lo que debes hacer. Nadie puede decirme lo que yo debo hacer o creer, ¿verdad? Yo soy libre de creer, de hacer lo que yo quiera. Creemos en nuestra soberbia que el estado más glorioso del ser humano es la total emancipación, ¿verdad? La total emancipación de cualquier diseño o norma divina. Eso fue exactamente lo que el filósofo Nietzsche quiso decir con su famosa frase: Dios ha muerto. En otras palabras, él estaba diciendo algo como: nos hemos emancipado de la idea de un Dios que nos quiere normar. La sociedad se ha emancipado de la idea de un Dios que nos viene a decir qué hacer y qué no hacer. Y el hombre no puede resistir esa realidad, ¿verdad? El hombre detesta la idea de que alguien superior le diga qué hacer o qué no hacer. Sin embargo, cuando abrimos las Sagradas Escrituras, nos encontramos con una paradoja interesante, aunque es igualmente aterradora. La Biblia nos enseña que no hay condición más peligrosa para el hombre, ni un abismo más profundo para el ser humano, que ser dejado en absoluta libertad para hacer lo que le plazca. Vuelvo a repetir. No hay condición más peligrosa para el ser humano que ser dejado en su absoluta libertad para hacer lo que le plazca. ¿Sabe cuál es el peor sistema de gobierno? La anarquía, porque no hay gobierno. Y en un lugar donde hay anarquía, hermanos amados, la gente puede matarse unos a otros y nunca va a haber justicia, nadie va a juzgar. No sucede en países, en estados fallidos, como en Haití, por ejemplo, ¿verdad? Que llevan décadas sumidos en una total anarquía y la gente puede matar, ¿verdad? Vienen las mafias y matan gente y nadie hace nada porque hay anarquía.
Cada uno hace lo que bien le plazca. Hace 4 siglos, el teólogo puritano Thomas Manton capturó esta tremenda realidad con una frase que a mí en algún momento, hace unos años atrás, me impactó profundamente. Él dijo lo siguiente: no hay mayor juicio de parte de Dios que cuando Él deja a un hombre a sí mismo para que sea guiado por sus propios deseos. No hay mayor juicio de parte de Dios que cuando Dios deja al hombre a sí mismo para que sea guiado por sus propios deseos. Hermanos, tendemos a pensar que el juicio siempre se manifiesta con truenos, terremotos, relámpagos, ¿verdad? Incendios, muerte. Hermanos, pero el juicio más tremendo en esta tierra es dejar que el hombre haga lo que quiera. Romanos capítulo 1, versículos 24 al 32, Pablo utiliza un verbo que es un verbo jurídico y judicial que funciona como el motor central de esta sección. El verbo es el griego paredoken, que en nuestras Biblias se traduce como Dios los entregó. Los entregó. 3 veces ocupa en esta sección el apóstol Pablo el verbo entregar, los entregó. Y algo muy interesante es que se trata de un término técnico que se usaba en el mundo antiguo para entregar a un prisionero a la ejecución de su sentencia. Por lo tanto, a lo largo de estos versículos vamos a ver que la rebelión humana tiene consecuencias, ¿verdad? Sin duda que vendrá un día del juicio final en donde Dios juzgará a los vivos y a los muertos, donde Cristo juzgará a los vivos y a los muertos y le dará a cada uno la retribución debida. Pero mientras estamos en este mundo, el castigo de Dios nos viene de afuera. A veces el castigo de Dios es el pecado mismo, desatado en la cultura, desatado en tu corazón, en mi corazón, cuando somos rebeldes. Por lo tanto, hermanos amados, esta progresión dramática la veremos en 3 etapas. Primeramente, una etapa, la primera entrega, cuando somos abandonados a la impureza del cuerpo. Dice el versículo 24 y 25, así, dice: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, el texto comienza esta sección con un conector que vincula la culpa humana que vimos en el anterior sermón con el veredicto divino. Empieza diciendo por lo cual. Por lo tanto, tiene conexión con lo que vimos en el sermón anterior. Dice, por lo cual también Dios los entregó. Cuando la expresión por lo cual nos obliga a mirar atrás, ¿qué había hecho el ser humano para recibir esta respuesta de parte de Dios? El versículo 23 nos da una respuesta. Habían cambiado la gloria del Dios incorruptible por imágenes de criaturas. Los seres humanos comenzaron a adorar a las criaturas, ¿verdad? En vez de a Dios. Versículos antes se habían negado a darle a Dios la gloria y a darle gracias. Cuando el ser humano se niega a darle gloria a Dios, cuando el ser humano rechaza a Dios, cuando el ser humano es ingrato con Dios, empieza una dramática progresión, ¿verdad?, destructiva. En el versículo 25 el apóstol Pablo dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Detengámonos por un momento en este verbo, cambiaron. En el original esta palabra significa un intercambio total, un trueque perverso, es un trueque, ¿verdad? Y profundamente absurdo. Pablo está mostrando la naturaleza de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Ningún ser humano, en otras palabras, peca de forma neutral. Ningún ser humano peca porque es neutral ante el pecado. El pecado opera porque nuestros afectos están desordenados. La palabra concupiscencia denota esa realidad. Hermanos, lo que el hombre hizo en su caída fue una evaluación de valores. En el huerto del Edén el hombre tenía la posibilidad de obedecer a Dios, ¿verdad? O desobedecer a Dios. Y de su propia naturaleza, ¿verdad? Por su propia naturaleza, por su propia concupiscencia, ¿verdad? Cambió la verdad de Dios por la mentira, creyendo lo que decía la serpiente, ¿verdad? Cuando comiereis el fruto, seréis como dioses. Y es precisamente ante ese trueque absurdo donde escuchamos por primera vez en el pasaje el primer juicio. Dice que Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Como ya hemos anticipado, ¿verdad? Entregar es el verbo para entregar es un término judicial. Ahora bien, el principio de la justicia de Dios aquí es el siguiente: ya que el hombre eligió adorar
lo inferior, a las criaturas, a la creación, Dios ahora castiga al hombre entregándolo a lo inferior, ¿verdad? A la inmundicia física, a la inmundicia moral. El juicio en esta primera etapa se manifiesta a nivel del deseo interno. Esa es la concupiscencia. Es un deseo interno que me supera. Y del templo externo, que es el cuerpo. Ahora bien, el cuerpo humano, hermanos amados, fue diseñado con el propósito sublime de ser instrumento para reflejar la gloria de Dios, para reflejar la gloria de Cristo, la gloria del Creador. Pero cuando el Creador es removido del trono humano, del corazón humano, cuando Dios es dejado fuera del corazón humano, el cuerpo empieza a ser degradado y deshonrado. De ahí que hombres y mujeres no valoran su propio cuerpo. Hombres y mujeres se detestan a sí mismos, ¿verdad? Arrojándose, ¿verdad? Arrojándose a vivir una lascivia, ¿verdad? Y un montón de inmoralidad sexual. Cuando Dios retira su freno, porque Dios pone un freno en la sociedad, un freno que le dice no hagas tal cosa, ¿verdad? A lo que nosotros también llamamos gracia común. Pero cuando Dios retira ese freno, ¿verdad? Le dice al ser humano, ¿quieres vivir para lo terrenal? ¿Realmente quieres experimentar lo que es vivir sin Dios? ¿Quieres adorar la carne? Bien, te entrego a la carne, te entrego a ella, adora la carne. Y ahí nace el hedonismo. Y ahí nace ese corazón que solamente se complace o encuentra su felicidad en el deseo sexual, en el deseo alimenticio, en distintos tipos de deseos carnales, ¿verdad? Un hedonismo total. Hermanos amados, el castigo divino consiste en permitir que el hombre experimente la miseria biológica y la degradación moral de su propia elección. ¿Cuánta gente, hermanos amados, es adicta a cosas creadas? Adicta al alcohol, adicta a las drogas, ¿verdad? Drogas que vienen de plantas, muchas de esas vienen de plantas. Son adictas a cosas que la criatura está sometida, ¿verdad?, a la creación, porque ha sido entregada a su propio desorden. Ya que te gusta eso, el Señor los entrega, ¿verdad? Ya que te gusta, por ejemplo, la inmoralidad sexual, el Señor los entrega a la inmoralidad sexual. Hermanos, yo sé que el ser humano hoy día mira este pasaje y se siente distante. La sociedad hoy día cree que es demasiado sofisticada para la idolatría antigua. Se burla de las culturas que se postraban ante la madera, ¿verdad? Ante imágenes de madera. Pero la realidad es que el mundo contemporáneo sigue siendo igual de idólatra, porque sigue cambiando la verdad de Dios por la mentira. Siguen cambiando la verdad de Dios por la mentira. Hoy día no adoramos estatuas. Hoy día la cultura no adora estatuas. En general, la cultura occidental, por lo menos, que es una cultura secular, no adora estatuas, pero nos postramos ante otros ídolos. Hoy día hay un montón de gente esclava del dinero, esclava de algo que es material, un pedazo de papel, una cifra en una cuenta corriente. Y la gente está totalmente esclavizada a lo material. Esclavizada, vive para ello. Alguien me contaba el fin de semana que en Mónaco, que es un principado, es un estado dentro de Francia que es absolutamente rico, riquísimo. Toda la gente tiene un nivel de vida altísimo, ¿verdad? La gente compite entre ellos por quién tiene el mejor auto, por quién tiene la mejor vestimenta. Y hay una subcultura en esa ciudad donde la gente compite, está completamente atada al materialismo, atada. Hermanos, no solamente eso, hay gente que se postra ante el estatus social, ¿verdad? Que piensa porque se pudo comprar una mejor casita, aunque venga de la población, y se compró una casita ahí en un buen condominio, ya se siente superior a los demás, ¿verdad? Ya se siente más cosa. Gente, hermanos amados, que se postra ante el ídolo del intelecto humano. A veces nosotros los reformados, que leemos muchos libros, nos encanta mucho la teología, de repente podemos caer en ese pecado, de sentirnos superiores porque tenemos mucho conocimiento teológico. Bueno, hay gente que se postra, hermanos amados, ante el placer y el hedonismo sexual, ante el libertinaje sexual, ¿verdad? Cayendo en todo tipo de degradaciones, partiendo desde la pornografía, desde la fornicación, desde el adulterio y todo tipo de otras prácticas que son dañinas. Hermanos amados, cuando nuestra sociedad redefine la moralidad para acomodarla a los deseos humanos y decide que el cuerpo es solamente un objeto para la autogratificación, fíjese bien,
El ser humano, cuando piensa que el cuerpo está hecho para hacerlo sentir placer y para sentirse gratificante, paradójicamente está viviendo bajo los efectos de esta primera entrega judicial. En otras palabras, ¿sientes que el cuerpo, que tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo? Hazlo, pero lo vas a destruir. El descontrol de los deseos, la pérdida de dignidad humana, la pérdida de dignidad del cuerpo, ¿verdad? Hoy día los jóvenes en la adolescencia, ¿verdad? En la juventud, sobre todo entre varones pasa mucho que buscan, ¿verdad?, acostarse con una niña, ¿verdad? Y una vez que lo logran, eso se cuenta en todo el grupo, ¿verdad? Y se difama a la niña que fue objeto de esta realidad, ¿verdad? Y entre los hombres pasa lo mismo, con muchas ataduras desde muy pequeña edad. Hoy día, desde los 8 o 9 años, muchos niños ya están atados a lo que es la pornografía. Estamos en una sociedad absolutamente hipersexualizada. Conversaba ayer con mi hija, viendo una de estas famosas series coreanas, ¿verdad? Que andan por ahí dando vueltas. Y en realidad, fuera de todo el análisis, porque uno siempre está analizando cosmovisiones, haciendo todo ese análisis, encontraba algo interesante y decíamos, bueno, la verdad es una de las razones quizás por la que gusta mucho ese tipo de series que son tan inocentonas, ¿verdad? Tiene que ver con que la cultura occidental está tan hipersexualizada, está tan putrefacta en las relaciones emocionales que se ha perdido de vista esa realidad inocentona, ¿verdad? Que en realidad el hombre busca y desea. El hombre y la mujer desean algo puro. El hombre en su interior, en el fondo, desea algo limpio. Pero por cuánto se han arrojado, ¿verdad? Por cuánto han cambiado la verdad de Dios y han abrazado la mentira, el Señor ha entregado a esta sociedad a una degradación total. Fíjese qué interesante, hermanos, el análisis sociológico. Cuando nuestra sociedad redefine la moralidad, ¿verdad?, y decide que el cuerpo es solamente para darle placer, está bajo esa entrega judicial. El Señor los entregó. El descontrol de los deseos, la pérdida de la dignidad del cuerpo en nuestros días no es un logro de la libertad moderna, es la evidencia palpable de que la justicia de Dios ya ha comenzado a soltar su cuerda. Hermanos amados, en la década de los 60 hubo un fenómeno sociocultural llamada la revolución sexual. ¿Ya? La revolución sexual que decía, alejémonos de toda norma, de toda institución que nos venga a poner normas en la sexualidad. Vive tu libertad, ten relaciones con quien tú quieras. La famosa canción de Rafael Acarrá, ¿verdad? Para hacer el amor hay que ir al sur, ¿verdad? Y decía, no importa con quién lo hagas, lo importante es que tú quieras. Es una frase célebre de lo que fue la revolución sexual en los 60. Pero pregúntate hoy día, cuando miras tu propia vida, ¿qué o quién está ocupando en tus afectos el lugar que solo le corresponde a Dios? ¿Qué cosa está ocupando en tu corazón el lugar que solo le corresponde a Dios? ¿Estás usando tu cuerpo para honrar a Dios o has caído en el engaño de cambiar su verdad por las mentiras pasajeras de este mundo? Pasemos a una segunda entrega. Abandonados a la degradación de los afectos. Leamos ahora los versículos 26 y 27. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hoy día la frase que más resuena es amor es amor. No importa a quién ames, si amas a un perro y te quieres casar con un perro, cásate con un perro. Amor es amor. Pero la verdad es que está tan alejado, hermanos amados, de la realidad en otras palabras, es una evidencia más del abandono de Dios. El apóstol Pablo aumenta la espiral de abandono de Dios y dice que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Para describir este nivel de degradación, el texto utiliza una combinación de palabras que son muy fuertes. En el griego, pate atimas, que la mayoría de nuestras versiones en castellano traducen simplemente como pasiones vergonzosas o deshonrosas, pero en el original connota algo mucho más grave, pasiones de infamia o pasiones de degradación. Es como rebajarse, es como hacerse un animal. Imagínate ver a un hombre comer basura.
Eso es una degradación, ¿verdad? Piensa lo mismo en ese tipo de degradación. El hombre se autodegrada. Hay una sutil diferencia entre la palabra común, ¿verdad?, y el término que se emplea aquí, que es la palabra patos. Mientras que el deseo, ¿verdad?, el deseo deshonroso puede ser una inclinación activa, el término patos implica una afección pasiva. De hecho, el concepto patos es la raíz etimológica para la palabra patético, patos, ¿ya? O para la palabra empatía, patos, o apatía, ¿ya? Bien, ¿qué quiere decir aquí el Señor, hermanos amados? Que el Señor los entregó para que se hagan patéticos, para que los hombres lleguen a ser patéticos haciendo cuestiones que entregado a sus deseos de una forma patética. Bueno, esa es la expresión original. Es el cuadro trágico de una voluntad que ha sido quebrantada, donde el pecador, donde el hombre pierde la soberanía sobre sí mismo. ¿Has escuchado la frase? Es que no puedo dejar de hacerlo. Es que no puedo dejar de hacerlo. Es que no, o gente que dice, no, yo dejo esto cuando quiera y nunca lo puede dejar. Entonces hazlo. No pueden. Porque el ser humano ha perdido soberanía sobre su propio cuerpo. Hermanos, hoy día adicciones como el cigarrillo, el alcohol, las drogas, la pornografía y tanto, la comida, hermanos amados. ¿Cuántos vicios, hermanos amados, están ahí en nuestras vidas, verdad? De modo, y a veces pensamos y decimos, es que no puedo. Quizás, ¿no será que nos hemos rebelado contra Dios? Y el Señor simplemente nos ha entregado, ¿verdad?, a que nos revolquemos un poco en el lodo a ver si aprendemos de esa forma. Hermanos, ¿cómo se visiblemente la esclavitud de los afectos? Pablo da ejemplos que son crudeza. Aquí da un ejemplo que es muy crudo. Señala que el trueque absurdo del ser humano afectó la raíz misma de la identidad en las relaciones. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros. Yo sé que existen muchos hombres que andan predicando un evangelio lleno de odio, ¿verdad? Por ahí diciendo, se van a ir todos al infierno, homosexuales y un montón de cosas. Pero la verdad es que aunque esos hombres caen en un error muy grande, porque en realidad no predican el evangelio y aumentan, ¿verdad?, sobreenfatizan ciertos pecados, omitiendo otros, la verdad es que la Biblia sí condena el pecado de la homosexualidad, hermanos. La verdad es que la Biblia sí dice claramente que cuando el hombre es entregado a sus propios deseos, empieza a actuar en contra de su naturaleza. En filosofía, naturaleza es una palabra importante, porque en todo lo que tiene cierta naturaleza, los frutos que dé serán propios de su naturaleza. Doy un ejemplo. Un árbol de pera nunca va a dar manzanas. ¿Por qué? Porque es un árbol de pera. Su naturaleza es dar peras, ¿verdad? Del mismo modo, el hombre y la mujer, de manera natural, fueron creados para vivir, ¿verdad?, para relacionarse entre sí afectivamente, sexualmente. Entonces dice la palabra que cuando viene esa entrega de Dios, empieza el hombre a cambiar, ¿verdad?, a torcer, a degradarse de tal manera que empieza a actuar en contra de lo natural, en contra de la naturaleza, de lo que es de sentido común, ¿verdad? No hay que ser un genio científico para darse cuenta que X más Y te da la posibilidad de procrear. Entonces la relación natural, ¿verdad?, es entre un hombre y una mujer. Entonces cuando el hombre es entregado a su lascivia, entregado a su degradación, empiezan a cambiar el uso natural por algo antinatural. Notemos la conexión lógica del pasaje. Como la humanidad decidió transformar el orden teológico, cambiando al creador por la criatura, ahora el hombre es el rey, el hombre es Dios, el hombre se autodetermina, Dios responde permitiendo que ahora el hombre transforme su propio orden biológico y antropológico, cambiando el diseño natural de la sexualidad por lo que es contrario a ella. Tú eres Dios, tú decides, degrádate. Tú quieres ser tu propio Dios, quieres mandarte tú solo, el Señor dice, hazlo, degrádate. Que la sociedad, Nietzsche dijo, hemos matado a Dios, Dios ha muerto. La sociedad actual ha sacado a Dios de sus escuelas, de la sociedad, de sus instituciones. Ok, sociedad actual, degrádate. Resultado es lo que vemos hoy día. Una degradación total, ¿verdad? Muy, muy grande en todo término de orden de cosas.
Y eso nos confronta, ¿sabe por qué? Porque hay una realidad invisible, o visible, mejor dicho, de nuestro propio contexto. Hoy día se ha redefinido la sexualidad y se glorifican las relaciones contrarias al diseño original de la creación. Y se presenta ante nosotros como el pináculo del progreso, ¿verdad? Oh, nosotros somos la sociedad más avanzada porque hoy día podemos tener terians, ¿verdad? Hoy día abrazamos a los terians, hoy día toleramos, por ejemplo, el matrimonio entre gente del mismo sexo. Por lo tanto, somos la sociedad más libre de todos los tiempos, la sociedad más avanzada. Esa es la narrativa. Y la narrativa nos dice que abrazar cualquier inclinación afectiva es un acto auténtico, te hace libre, te hace ser tú mismo. Sin embargo, lo que enseña la Biblia es radicalmente distinto. Lo que nuestra sociedad celebra como libertad, la Escritura lo identifica como un síntoma del abandono divino a una humanidad soberbia. El hombre dice, somos libres, y lo que no sabe es que Dios lo ha dejado para que la sociedad se revuelque en su propia miseria. Usted sabe que las sociedades europeas, donde nació todo este tema del wokismo, vienen de vuelta. Fue tanto que le metieron por las narices todo este tema de la identidad de género, de toda esta exageración, ¿verdad?, sexual, que ya la gente se hastió, viene de vuelta. Algunos dicen, ¿por qué estamos ante una ola política, geopolítica, donde parece que la ultraderecha ha ganado en todo el mundo, ¿verdad? Está avanzando con fuerza. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Porque la gente se hastió de que otros grupos políticos, ¿verdad?, fomentaran tanto este tema de hipersexualización, de wokismo, que aparecieron estos otros populistas, ¿verdad?, diciendo aquí vamos a cambiar las cosas cuando son la misma basura. Hermanos, fíjese bien, seamos astutos para discernir cómo funciona el mundo. Por eso yo no voy a predicar jamás acerca de derecha o izquierda. Acá somos el reino de Dios, es el que reina entre nosotros. Hermanos, el desorden afectivo, la confusión de identidad. Hay muchos niños que llegan a la adolescencia, piden el primer pololeo a la niña que le gusta, la niña le dice que no, y la frustración es tanto que dicen, no, nunca más voy a coger una niña. Y empieza a mirar con amor al compañerito, al amigo, ¿verdad? Que sí es más cercano a él. Eso pasa porque los jóvenes no tienen tolerancia a la frustración, y como está tan fácil, tan relativo el tema, tan superfluo el tema sexual, que cambian rápidamente de condición sexual. Hermanos, ahora bien, saliendo un poco de este punto, quisiera advertir con esto que nosotros debemos cuidar nuestro tono y la motivación al tratar estos temas, porque no miramos al mundo nosotros con asco diciendo, ay, esta cultura es asquerosa, ojalá se abra en la tierra y los traiga a todos, ¿verdad? Como lo hace justamente este tipo de personajes de los que hablaba hace un rato. Porque nosotros no miramos al mundo con asco, con un desprecio moralista. Nosotros miramos al mundo con dolor, con pena, con compasión bíblica. Porque lo que vemos, hermanos, es que un mundo, una sociedad que ha sacado a Dios de su vida, hoy día ha sido arrojada por Dios a su propia degradación. El pecado sexual, el extravío afectivo, es una prisión dolorosa de un alma que ha sido entregada a sus propios tiranos internos. ¿Cuánta gente, hermanos amados, que en sus primeros años de vida fue abusada sexualmente y hoy día tiene un desorden sexual altísimo? Y en vez de nosotros andar pidiendo que se abra la tierra para que se los trague y el infierno se los lleve, debiésemos actuar, ¿verdad?, con el Evangelio, predicando un Evangelio que realmente transforma y sana las heridas más profundas del corazón humano. De hecho, examinemos nuestros propios corazones, porque la esclavitud de los afectos no solamente se manifiesta en lo que la sociedad aprueba, se manifiesta en cada vez que tú y yo permitimos que un afecto desordenado, ya sea la lujuria oculta, la dependencia emocional o un deseo ilícito colocado en un lugar ilícito, gobierne nuestra voluntad. ¿Sabe qué? Yo quiero que asimilemos algo. Está comprobado científicamente que vivimos en la sociedad en la que menos relaciones sexuales existen dentro del matrimonio. Estamos en la era humana en la que menos relaciones sexuales existen en el marco del matrimonio, por causa de la entretención, por causa de tanto entretenimiento que hay. Tenemos pantallas por todos lados.
existe acceso, ¿verdad?, a un montón de suplementos, ¿verdad?, que son dañinos, hermanos, pero esa es una pandemia. Hay una pandemia universal. Yo creo que muchas, ¿verdad?, de los matrimonios, inclusive cristianos, luchamos contra ese tipo de realidades. En vez de apagar una pantalla y dejar de ver la serie, empezar a tener amor hacia el prójimo, amor hacia nuestras esposas, hacia nuestros esposos, ¿verdad? Es una pandemia, hermanos amados. Así que pongamos los pies en la tierra y veamos la realidad de cómo la sociedad en sí misma ha sido entregada por Dios a su pecado. Una tercera entrega, abandonados a la ruina de la mente. Veamos el versículos 28 al 32. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí empieza un listado largo. Identifíquese, por favor, hermano. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos amados, hay un experimento social que se hizo hace algunos años, si no me equivoco, en Queens, Nueva York, en donde pues colocaron un auto, ¿verdad?, un vehículo, por varias semanas, estacionado en una calle X, y a las semanas volvieron y el auto estaba intacto. Volvieron a hacer el experimento, pero ahora le dejaron un vidrio roto, como que se le hubiese atravesado una piedra. Se alejaron también un par de semanas y cuando volvieron el auto estaba desmantelado. Porque el ser humano, al ver el pecado, al ver algo que está errado, que está mal, que se hace mal, se automotiva para seguir haciendo. Dice la palabra ahí que también se complacen con los que la practican. El ser humano empieza a practicar y empieza a hacer lo que, ¿verdad?, alguien cometió, ¿verdad? Alguien fue el primero en saltar la reja, el torniquete para entrar al metro, ¿verdad? Y detrásito vienen 3 más que vieron al primero hacerlo y se complacen en hacerlo y dicen, no, ¿cómo lo hicimos?, ¿verdad? Hermanos, llegamos a la cima de la espiral, donde el juicio de Dios penetra en la torre de control, la mente. El versículo 28 inicia diciendo: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La campana judicial suena así. Aquí Pablo utiliza 2 términos, adokimazán y adokimón, que vienen del verbo dokimazo. Era un término técnico del comercio que significa examinar una moneda o un metal para ver si era genuino y si pasaba la prueba de calidad. El texto nos dice que los hombres examinaron el conocimiento de Dios y deliberadamente no la aprobaron, la dejaron. El hombre sabe quién es Dios, lo hemos visto en los pasajes anteriores, ¿verdad? El hombre no tiene excusa. Pero ¿qué hizo con ese conocimiento? Porque el problema del hombre no es la ignorancia, no es que el hombre no conozca, no sepa. El hombre sabe bien que hay un Dios, pero analizaron el conocimiento de Dios, ¿verdad? Examinaron y deliberadamente no lo aprobaron. Ouk edomikazán es la palabra griega. Decidieron que Dios no era valioso. Decidieron que Dios no era útil para sus vidas y por lo tanto lo desecharon. Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo cuando dice que cuando ellos reprobaron, ¿verdad? Cuando ellos, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, consideraron a Dios como algo no valioso, ¿verdad? Dios los entregó. En respuesta inmediata y perfecta, Dios ejecuta un veredicto irónicamente recíproco. Los entrega a una mente reprobada. ¿Ustedes me reprueban a mí? No, señores. Yo los repruebo a ustedes. Yo los entrego a su propia mente reprobada, es lo que dice Dios. Y esa palabra significa literalmente una mente que no pasa la prueba, una mente que no crece, una mente que no califica, una mente inútil, falsa o moralmente inservible. Esa es la mente del hombre, muerto en delitos y en pecados, dice Efesios capítulo 2.
Frente a la soberanía de este juicio surge una pregunta importante. ¿Cómo opera este decreto divino sin convertir a Dios en el autor del pecado? ¿Es el hombre una víctima indefensa del abandono de Dios o del destino ciego? Veamos el orden lógico de los decretos de Dios. Dios contempla a la humanidad no solamente como seres moralmente justos que Él empuja hacia el mal. Él contempla a la humanidad no como seres justos que Dios empuja hacia el mal, sino como una masa que está voluntariamente caída. Hombres que aman las tinieblas más que la luz. Hombres que son rebeldes y culpables por su propia cuenta. Por lo tanto, el ser humano peca porque quiere pecar, no porque Dios lo empuje a pecar. Dejemos de echar, ¿verdad? Hay una teología que también dice, no, es que el diablo, ¿verdad? Se me metió un espíritu de fornicación y por eso adulteré. Hermano, no fue un espíritu, fue tu propia inmoralidad. Pecaste porque quisiste pecar, ¿verdad? El ser humano peca porque quiere pecar, rechaza a Dios porque aborrece la luz y ama sus tinieblas. Por lo tanto, la reprobación y el abandono que vemos en este pasaje no es un acto de fuerza coercitiva por parte de Dios, sino es un acto de justicia. Es un acto justo. Al hombre le gusta pecar, Dios lo abandona a su pecado, ¿verdad? Dios con perfecta justicia y equidad simplemente decide pasar de largo, retirar su gracia restrictiva, ¿verdad? Y entregar al hombre a los afectos que su propia naturaleza caída ya idolatra y persigue. ¿Te gusta el trago? ¿Te gusta el copete, verdad? Como dice un buen chileno. El Señor los entrega y terminan siendo alcohólicos. ¿Te gusta el vicio? El Señor los entrega y terminan sumidos miserablemente en sus vidas. ¿Te gusta la fornicación? El Señor los entrega a una vida de destrucción moral, una vida libidinosa, donde la mente empieza a ser fragmentada. Hermanos, el versículo 29, para ir terminando, comienza con una palabra clave, que se traduce como están atestados. Dice el versículo 29, estando atestados, fíjense bien la palabra, atestados, o en otras palabras, habiendo sido llenados hasta el borde, como un vaso que rebalsa, ¿verdad? Habiendo sido llenados. En otras palabras, no es que la sociedad cometa errores ocasionales, es que la sociedad está inundada, saturada, desbordada de maldad, desbordada. Leí una noticia el día de ayer de una madre que por fin fue, en Argentina me parece que fue condenada porque se dieron cuenta de que sus hijos llegaban muertos, asfixiados al servicio de urgencias. Y se estimaba que era una muerte natural, pero ya 3 casos seguidos empezó a sospechar la policía de que se trataba de que ella de alguna forma los asfixiaba. Y justamente, ¿existe algo más antinatural que una madre mate a su propio hijo? Cuando el instinto materno es conocido como algo sabido por todos, el instinto materno existe, ¿verdad? ¿Existe algo más antinatural? Bueno, cuando la degradación moral llega a tal punto, ¿verdad?, que aún los instintos naturales empiezan a ceder, que aún los instintos naturales empiezan a cambiar. Y aquí vemos, hermanos amados, una radiografía del tejido social destruido por la ausencia de Dios. Hay una lista. ¿Qué es lo que dice? Atestados de injusticia. Hermanos, la sociedad está atestada de injusticia, de malicia, maldad, llamándole a lo bueno malo, ¿verdad? Ah, si no robaste eres tonto porque no aprovechaste la oportunidad de robar en tu trabajo, ¿verdad? Envidia, homicidios, murmuradores, detractores, soberbios, altivos, desobedientes a los padres. Aquí los que aún viven con sus papás tienen que analizar si su corazón sigue siendo humilde con sus papás o no, ¿verdad? Sin afecto natural, lo que les decía, no existe afecto natural, sin amor de papá sobre los hijos, implacable, sin misericordia. Y el punto final de esta degradación, voy a llevarlo a otro punto, implacable, sin misericordia. Hace un par de años en la Florida, pillaron a un joven caminando por la noche y pensaron que había entrado a robar una casa. Salieron todos los vecinos y lo agarraron a palos hasta que lo mataron. Después se descubrió que él no era la persona que había entrado a robar a la casa. ¿Cómo alguien puede agarrar a palos hasta tal punto de ver morir a alguien? Una sociedad sin misericordia, sin misericordia.
implacable, sin afecto natural, sin valor por la vida, hermanos amados. El punto final de esta degradación la encontramos en el versículo 32. Dice: y ellos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. En otras palabras, se alientan con otros a hacerlo. Se alientan, ¿verdad? O sea, la mente reprobada llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, y persiguiendo al justo y celebrando al malo. ¿Verdad? Mientras más malo, mejor. Mientras más pillo sea la persona, más se la alaba. Hermanos, cuando vemos leyes que atentan contra el diseño original de la vida, cuando vemos la desintegración familiar, cuando vemos el orgullo desmedido de la sociedad, la celebración de la violencia, la inmoralidad de los medios de comunicación, de las leyes, no estamos viviendo simplemente una decadencia cultural. Saquémonos eso de la mente. Estamos viendo el juicio de la mente reprobada, un juicio divino, donde Dios entrega una mente reprobada en pleno desarrollo. Estamos viendo una sociedad que Dios ha entregado a su propia locura, porque la sociedad en algún momento dijo: no queremos a Dios en nuestras vidas. Permítame concluir con lo siguiente. Cuando nosotros vemos este juicio a la autonomía, a la libertad humana, es imposible no sentir estremecimiento en el alma, porque el hombre rechaza voluntariamente a Dios y eso arrastra al ser humano a una espiral de decadencia. Primero, es entregado a la impureza del cuerpo, a la esclavitud de sus afectos, a la ruina total de la mente, ¿verdad? Que no solamente practica el mal, sino que celebra el mal, aplaude el mal. Sin embargo, este pasaje no fue escrito para dejarnos sumidos en el pánico moral. El apóstol Pablo pinta este fondo tan oscuro, ¿sabe para qué? Parece que este sermón es como muy desagradable, ¿cierto? El pastor habló puras cosas negativas, puro juicio. Pero fíjese que el apóstol Pablo escribe esto, pinta este fondo tan oscuro, ¿sabe para qué? Para que el brillo de la gracia resplandezca. Porque antes de cruzar ese puente, antes de entender el evangelio, antes de entender la gracia, permíteme ofrecerte un termómetro espiritual para evaluar tu propia vida en este momento. Fíjate una cosa. El apóstol Pablo, a partir de los capítulos siguientes, va a empezar a desarrollar el evangelio, ¿verdad? A entender la gracia, a entender la justificación. Pero primero tiene que mostrar la realidad humana. Y hoy día yo quiero hacer lo mismo contigo. Quizás hoy día, cuando estás escuchando esta predicación, has sentido el dolor al darte cuenta que estás cometiendo un pecado. Quizás has sentido vergüenza. Quizás has sentido dolor por tu desobediencia o quizás incomodidad ante la santidad de Dios de saber que de alguna forma he sido entregado a mi propio pecado. Si es así, quiero decirte algo que puede sonar paradójico, pero que es una verdad. Da gracias a Dios por el dolor. Da gracias a Dios por la incomodidad. Da gracias a Dios por la vergüenza. Porque sentir convicción de pecado, experimentar la reprensión del Espíritu Santo en tu conciencia es la prueba más contundente de que Dios no te ha abandonado. Si te duele saber que has pecado contra Dios, significa que Dios no te ha abandonado, no te ha entregado. Hermano, ¿sabes qué? El dolor espiritual es síntoma de que el Padre todavía está sosteniéndote con su gracia restrictiva, todavía te está amonestando, su Espíritu Santo está contigo diciéndote, convenciéndote de pecado y redarguyendo tu vida. ¿Sabes qué es lo verdaderamente preocupante en la vida cristiana? Quizás no es tan grave pecar. Escuche la frase completa, por favor. Quizás no es tan grave pecar y sufrir por ello que pecar y no sufrir. Pecar y no sentir dolor por pecar. ¿Sabe qué? Como cristianos siempre estamos tentados a caer. Y caemos muchas veces. Y Santiago dice que ofendemos muchas veces a Dios, a nuestro prójimo. El problema más grave no es tanto pecar y sentir dolor y arrepentirnos. El problema es realmente pecar y no sentir nada. Y seguir la vida como si nada pasara. El silencio de Dios, hermanos amados, es el juicio más severo. Hermano, lo verdaderamente terrorífico es pecar, deslizarse por la pendiente y experimentar una falsa paz. Hermanos, cuando Dios nos disciplina, cuando Dios nos redarguye, es la prueba de su amor.
Pero ¿qué esperanza hay para una humanidad que por su propia naturaleza merece ser soltada, abandonada para siempre en las garras de su propia depravación? La respuesta descansa en el misterio más grande y hermoso de la historia del universo, la cuarta entrega. Nosotros merecíamos que Dios nos entregara a sus juicios, pero cuando no había nadie, cuando no había escalera alguna que el hombre pudiera subir para salvarse, Dios mismo bajó en la persona de su Hijo Jesucristo, el cual fue entregado. Aquí está el Evangelio, en la cruz. En la cruz del Calvario ocurrió un intercambio perfecto. El hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Pero Dios, hermanos amados, entregó y cambió a su Hijo por su pueblo, para que cargara el pecado de su pueblo. El Padre tomó a su Hijo, que era infinitamente puro, y lo entregó al abandono judicial de Dios, que tú y yo merecíamos. Hermanos, Cristo fue realmente abandonado por el Padre. Muchos piensan que en la cruz del Calvario el Padre no podía mirar al Hijo porque sentía dolor, ¿verdad? No es eso. El Padre no podía mirar al Hijo porque el Hijo fue abandonado, porque cargó nuestros pecados. Allí fue colgado Cristo entre el cielo y la tierra, rodeado por la burla de personas con mente reprobada que le escupían a la cara y le decían: si eres Dios, bájate de esa cruz. Mente reprobada. Hermanos, Jesús experimentó el silencio de Dios. Jesús experimentó el abandono de Dios. Él absorbió el abandono en toda su crudeza cuando clamó con una voz desgarradora al cielo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La sociedad no clama diciendo: Dios mío, ¿por qué nos has...? O a lo mejor clama cuando ocurre una catástrofe. Pero Cristo, hermanos amados, realmente vivió lo que era el abandono de Dios. Jesús fue desamparado para que tú y yo nunca más tuviéramos que ser desamparados. Jesús fue abandonado para que tú y yo nunca más viviéramos sin Dios, sin el Padre. Hermanos, si hoy reconoces que tus afectos han buscado un intercambio absurdo con este mundo, si sientes que tu moral está rota, si sientes que estás atado a algún pecado o que tus deseos te han esclavizado, no cometas el error de huir de Dios. Cuando el hombre pecó en el Edén, huyó de Dios y terminó en la miseria de su propia rebelión. Hoy día la invitación es la siguiente: no huyas de Dios, huye hacia Dios, acércate a Dios, porque en Cristo hay perdón, hay restauración, hay poder para vencer el pecado. Hay poder para reconciliar lo que está roto. El Evangelio, hermanos amados, bueno, repito lo que vimos hace un par de sermones atrás: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pongámonos de pie y oremos al Señor, hermanos.